Hola, mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenidos por primera vez al canal de noticias más esperado del mundo, verdadero e imparcial. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Hande Erçel, considerada una de las mujeres más bellas de Turquía, ha sido noticia este año gracias a su actuación, apareciendo en numerosos proyectos. La actriz, cuya belleza y vida personal no solo se mencionan en la película Live to the Wind y la serie Remember Love, también se prepara para reaparecer en el mainstream con la serie Teardrop Queen. Y su pareja en los 3 proyectos es Bahar Arduç. Hande Erçel, quien fue criticada por sus escenas de amor en Remember Love, respondió a las críticas en los micrófonos de Magazine Burada Ekinci Sayfa. Hande Erçel, quien cautiva a todos con su belleza, está acaparando titulares no solo por su belleza, sino también por su vida personal y su actuación. Podemos decir que 2025 fue su año, y ha triunfado tanto en el amor como en el trabajo. Considerando su formidable relación con Hakan Sabank, sus sucesivos proyectos con Bahar Arduç y su admiración internacional, podemos imaginar cuánto ha atraído la atención de Hande Erçel este año. Sabemos que todo lo que hace sale en las noticias, pero este año hablaremos de sus escenas de amor, que se han convertido en un tema candente, ya que protagonizó junto a Bahar Arduç Rüzgar Yorum y Akatla. Si bien su química con Bahar Arduç en Rüzgar Yorum fue muy popular, las escenas de amor en Akatla fueron las más comentadas. De hecho, se rumoreaba que Hande Erçel rompería con Hakan Sabank y Bahar Arduç con Gupse Özay debido a estas escenas. Cabe destacar que este no es el último proyecto de la pareja, también volverán a aparecer en la serie principal Giakralizesi en la nueva temporada. Hande Erçel ha respondido por primera vez a las críticas sobre sus escenas de amor. Erçel dijo: "No creo que de esto debamos hablar. Hemos hecho un trabajo maravilloso. Nos observan a nivel mundial, estamos presentando nuestro país al mundo entero. ¿Por qué hablamos de esto cuando deberíamos hablar de una obra que se observa a nivel mundial? Si estuviéramos molestos por los linchamientos, no habríamos hablado de ellos hasta ahora". La valiente respuesta de Hande Erçel: "No son de estas cosas de las que debemos hablar". Hande Erçel, una de las actrices turcas más comentadas de los últimos años, ha dejado huella en 2025. Siempre cautivadora con su belleza, generando controversia con su actuación y siempre en las noticias por su vida privada, Erçel ha causado sensación no solo en Turquía, sino también en el extranjero con sus sucesivos proyectos este año. La exitosa actriz ha dado un giro radical a su carrera con la película Rüzgar Yorum, Déjalo al viento, la serie Akatla, Recuerda el amor, y la serie Giakralizesi, Reina de las lágrimas, que se estrena la próxima temporada. Además, su compañera en estos 3 proyectos es Bahar Arduç. Sin embargo, a la sombra de estos exitosos proyectos, las audaces escenas de la serie Akatla, Recuerda el amor, en particular, eclipsaron la actuación y se convirtieron en el foco de la controversia. Las escenas de amor en la serie, en las que apareció junto a Bahar Arduç, fueron consideradas demasiado ambiciosas por algunos y generaron un gran revuelo en redes sociales. Tras estas escenas, surgieron acusaciones de que Hande Erçel se había distanciado de su amante Hakan Sabank, que incluso había tenido una crisis con la esposa de Bahar Arduç, Gupse Özay. Si bien Hande Erçel había preferido guardar silencio ante estas críticas, finalmente rompió su silencio a través de los micrófonos de Magazine Burada Ekinci Sayfa. La bella actriz, quien respondió con contundencia a las críticas, recibió aplausos por sus declaraciones. Erçel desestimó las críticas con eficacia, diciendo: "No creo que estos sean temas que deban discutirse. Hicimos un gran trabajo. Se está viendo a nivel mundial, estamos presentando nuestro país al mundo entero. Estamos promoviendo nuestro país, lamentamos los linchamientos". Una de las declaraciones más impactantes de Hande Erçel fue: "¿Por qué hablamos de esto cuando deberíamos estar discutiendo una obra que se ve en todo el mundo? Si nos entristecieran los linchamientos, no habríamos llegado a este punto". Con estas palabras, Erçel aludió a las sensacionalistas reacciones dirigidas no solo a ella misma, sino también a muchos otros actores de la industria, enfatizando que ahora están demostrando cómo este tipo de escenas son recibidas globalmente y lo que se puede lograr con una producción de calidad. Las audaces declaraciones de Erçel se convirtieron rápidamente en tendencia en redes sociales. Si bien muchos fans elogiaron el enfoque profesional de la hermosa actriz, algunos continuaron argumentando que estas escenas eran innecesarias. Sin embargo,
lo cierto es que Handercel ahora se está labrando un nombre no solo por su belleza, sino también por los proyectos que ha sumado a su carrera y su profesionalismo. Nueva serie, King of Tears en camino. Mientras continúa todo este debate, Handercel continúa con los preparativos para la nueva temporada. Esta vez, regresa a los canales principales con su nuevo proyecto, Queen of Tears. Esta será la tercera vez que trabaja junto a Bar Arduk, y asumirá un papel emotivo y dramático. Según expertos de la industria, la serie también se emitirá en plataformas globales, y las ventas internacionales ya están aseguradas incluso antes de su estreno. Su química con Bar Arduk es otro detalle destacable. Esta fuerte química en pantalla, que comenzó en la película Ruzgara Yorum, Déjalo al viento, se consolidó aún más con Akrimen Barlov. La profesionalidad y la camaradería de ambos actores se reflejaron en la naturalidad de las escenas de la serie. Esto aumentó la interacción del público con la serie. Su vida amorosa también en las noticias principales. Por supuesto, Handercel sigue siendo noticia no solo por sus proyectos, sino también por su vida amorosa. Ercel, quien mantiene una larga relación con el socialité y empresario Hakan Sabank, ha estado mostrando su felicidad en cada oportunidad, a pesar de las críticas ocasionales desde el inicio de su relación. Su amor se fortalece cada día con vacaciones, publicaciones en redes sociales y fotos capturadas. A pesar de los rumores de ruptura que surgieron tras las atrevidas escenas de Akrimen Barlov, parece que no ha surgido ninguna crisis. De hecho, la relación de la pareja se ha fortalecido aún más. Este es otro indicador de lo bien que Handercel ha mantenido un equilibrio en su vida personal. Ganadora de 2025, Handercel. Aunque el año aún no ha terminado, Handercel ya es considerada la ganadora de 2025. Alcanzar un éxito multifacético en el mundo artístico es un desafío. Compaginar la belleza, la actuación y la gestión mediática no es tarea fácil. Sin embargo, Ercel es una de las pocas que ha logrado este equilibrio. Además de presumir de millones de seguidores en redes sociales, también se ha convertido en una figura respetada en la industria. Tanto con sus actuaciones en series de televisión como con sus respuestas audaces pero respetuosas a las críticas, ha demostrado cómo debe comportarse una actriz, casi como si fuera una lección en el mundo artístico. En resumen, ahora hay una Hande diferente. Como podemos ver en las declaraciones y proyectos de Handercel, una Hande completamente diferente se presenta ante el público. Más segura, más madura, más decidida. Y lo más importante, interpreta a una actriz que quiere ser recordada por su trabajo, no por su belleza. Handercel, el nombre más comentado este año con su amor, proyectos, declaraciones y postura, parece tener un futuro brillante. Críticas. Solo la convierten en una actriz más fuerte. La estrella de 2025, Handercel. Y, sin duda, su estrella seguirá brillando por mucho tiempo. Si quieres saber más sobre muchas más celebridades, deja tus comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Te queremos.